Ah, tengo que hablar, claro, para que vean, dale. Sí, te escuché. ¿Se oye bien? Sí. ¿Todo bien? Bueno, yo soy Silvia Ribeiro, soy del grupo ETC, que es la versión corta del nombre Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que es una organización internacional. ETC lo que hace es hacer análisis, por ejemplo, de las configuraciones corporativas, sobre todo a partir de la agricultura y la alimentación, pero también de nuevas tecnologías. ETC es una de las organizaciones que comenzó a hablar de transgénicos. En realidad es la primera organización que habló de transgénicos. Bueno, edición genómica es el nombre en realidad que le ponen ahora a toda una serie de tecnologías de ingeniería genética. Y el nombre edición genómica se lo ponen las mismas empresas y centros científicos de la ciencia dominante para dar un poco la impresión, para zafar. La verdad es que le pusieron ese nombre para zafar del sello de transgénicos. Si uno va a cualquier parte del mundo y pregunta, ¿usted quiere comer transgénicos? Entonces la gente, aunque no sabe, dice, y no, si puede elegir, prefiere no comer transgénicos. Es una batalla que ganamos desde el lado, digamos así, de los movimientos y los que nos oponíamos a esta tecnología, porque si uno compara, por ejemplo, con la Revolución Verde, que es cuando empezaron con los cultivos híbridos, los agrotóxicos y todo el mundo pensaba que eso era bueno, que iba a aumentar la producción, que qué bueno que era para el progreso, para todo. En cambio, con los transgénicos no han podido, jamás no han superado eso, y eso es muy importante, porque si vos estás en una situación que estás viviendo, pero todo el tiempo pensás que está mal, en algún momento vas a buscar cambiarlo, ¿no? Entonces, para zafar de esa resistencia a los transgénicos, le ponen un nombre mucho más neutral que se llama edición genómica. Entonces quieren dar la imagen, por ejemplo, de que estás editando un texto, ¿no? El problema más grave que tiene eso es que en la edición genómica es que no se sabe el significado del texto. O sea, se conocen, por ejemplo, lo que quieren decir las diferentes partes, las letras, las palabras y todo, pero no el significado general. Entonces, cuando tú estás cambiando, no sabes lo que estás cambiando. Entonces yo a veces pongo el ejemplo, digo, a ver, si lo que estás leyendo son los 10 mandamientos, pero están en árabe, y justo se te ocurrió sacarle un no. Digo, cambia bastante. Entonces, estas nuevas tecnologías de edición genómica, hay varias. ¿Y qué hacen estas cosas? Todas son formas de intervenir en el genoma. Por ejemplo, el ARN de interferencia puede silenciar o cortar un gen y eso cambia la función. Ahora, hay una tecnología en particular que la descubrieron en el 2012, que se llama CRISPR. Con esta tecnología y una forma que le pusieron para viabilizarla, que se llama Cas, CRISPR Associated System. Entonces, el CRISPR-Cas9, que es el que más se ha difundido, es como si tuvieran un GPS con tijeras. Una construcción de ADN que encuentra un lugar dentro del cromosoma y lleva unas tijeras y ahí lo corta. Bueno, eso dicen hasta ahora, y aparentemente es así, de que es una tecnología mucho más exacta, que además es bastante barata, porque construir el GPS, digamos así, es como sintonizar y quiero un mecanismo que vaya a tal lugar. Entonces le pones trocitos de ese gen, así para que lo reconozca. Uno es el reconocedor y el otro es una tijera, ¿no? Entonces ese mecanismo, que lo descubren en el 2012 y se empieza a usar en el 2014, sí está revolucionando mucho las posibilidades que hay de intervenir en los genomas. Y lo que dicen, y quiero enfatizar que es lo que dicen los que lo crean, es que es mucho más eficiente, más rápido, más exacto, más barato. Bueno, lo primero que hay que leer detrás de este discurso es que los transgénicos no eran todo eso entonces. O sea, no eran ni eficientes, ni baratos, ni exactos. Lo cual es cierto, los transgénicos no eran así. Bueno, con el CRISPR, como es que es así como va directo a un lugar y corta, entonces nos dicen que es mucho más exacto. Ahora, en este momento que nosotros estamos hablando, hace una semana, la revista Nature saca un artículo en donde hacen una operación de inserción con CRISPR-Cas9 en ratones
y entonces le dan más de 1000 mutaciones fuera de lugar, lo que llaman fuera de blanco. Lo cual, digo, para que veamos del grado de exactitud que puede tener esta tecnología. O sea, no, para nada. O sea, todo esto que nos dicen que es exacto, todo eso no. Puede ser que sea rápido, puede ser que sea eficiente, pero la eficiencia puede ir mucho más allá de lo que uno quiere. La idea de los impulsores genéticos estaba desde hace bastante tiempo, como unos 10 años, pero no lo habían podido construir hasta que se empieza a generalizar el uso de CRISPR-Cas9. Entonces con CRISPR-Cas9 lo construyen. Los impulsores genéticos son una forma de engañar las leyes de la herencia, entonces conseguir que un rasgo genético, que puede ser un transgénico o cualquier cosa, pase a toda la descendencia. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que esto es para especies de cruzamiento sexual, pero especies de cruzamiento sexual son desde insectos hasta mamíferos, o sea, cualquier especie, plantas, cualquier especie de cruzamiento sexual. Entonces, lo que sucede es que cuando hay dos progenitores, cada uno pone el 50% de la información. Entonces, si ustedes imaginan, por ejemplo, bueno, la cadena del ADN, cuando se juntan, cada progenitor pone genes que son correspondientes. Vamos a decir, por ejemplo, el gen 23 se va a corresponder con el gen 23 del otro, ¿no? Bueno, entonces, eso es, en ese caso lo que pasa con los impulsores genéticos es que cada uno pone parte de la herencia. Con lo que pasa con los impulsores genéticos es de que traen un rasgo genético X, una modificación genética, y en el momento de cruzarse, la tijera de CRISPR-Cas9, o sea que es el Cas9, corta el gen correspondiente y replica el mismo gen. Entonces se replica 2 veces. Tiene 100% de la herencia. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que si el padre está modificado, la descendencia no va a tener 50% de la madre y 50% del padre, sino que va a tener 100% del padre. Y entonces va a estar modificado completamente, ¿no? Entonces, si eso nosotros lo vemos en una secuencia, por ejemplo, con plantas o con insectos o algo así, con mosquitos que se reproducen muy rápidamente y que es como se empezó, como se inventó, en 3, 4 generaciones toda una población tiene el gen determinado. Eso es el principio. Ahora, ¿para qué lo están usando? Es realmente tremendo. Tiene muchas implicaciones esto. Primero, que es la primera vez que se hace una modificación para utilizar en la naturaleza, en especies silvestres. O sea, hasta ahora todo se había hecho para cultivado o para animales que están en confinamiento o algo así. Entonces, es la primera vez que se hace una modificación genética que se transmite agresivamente, o sea, que está diseñada para transmitirse agresivamente, para predominar y que además está diseñada para estar en la naturaleza, porque, digamos, lo que sucede es que como las tijeras estas siguen actuando, entonces cada vez que se cruza se vuelve a repetir el proceso. Lo quieren usar, por ejemplo, para eliminar especies, porque como son especies de cruzamiento sexual, hasta ahora, por ejemplo, se ha hecho con mosquitos, con ratones, con moscas de la fruta, etc. Lo que hacen es que eliminan las hembras, lo cual, digo, no deja de ser muy paradójico en el mundo que vivimos, pero al eliminar a las hembras, lo que pasa es que, por ejemplo, si a lo que intervienen son los genes que determinan el sexo, entonces toda la descendencia son machos, y entonces eso termina la especie, o por lo menos termina una población.